Sabemos que estamos con ustedes en vivo de 7 a 9 de la mañana y tempranito junto con nosotros damos la bienvenida también a este diálogo matutino, este primer diálogo matutino de Levántate del día de hoy. Nuestro invitado está aquí con nosotros, es abogado, es periodista, educador, ha desempeñado como director y profesor en algunas instituciones educativas en la República Dominicana. Fue director de circulación del periódico Vanguardia del Pueblo. Ustedes recuerdan este periódico que adoctrinaba y que tenía una misión esencial dentro de uno de los partidos legendarios que conocemos y que vamos a compartir con él. Y además también la revista política Teoría y Acción. Es director también del Boletín Informativo de Consultoría Jurídica del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Como vemos, nuestro invitado del día de hoy posee una larga trayectoria de trabajo orientado a la comunicación y a la educación y también hacia la comunidad. Hoy vamos a conversar con el doctor Alberto Cruz y sobre lo que son valores, principios y otros temas que tienen que ver con la puesta en circulación de su libro que nos trajo para compartir con los amigos. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días a ustedes y a todos los teleaudientes que tienen bastante este espacio. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por invitarme. Un placer que esté aquí con nosotros. Sería interesante, doctor, ¿cómo es que en pleno siglo XXI, cuando se supone que hemos rebasado ya y que no tenemos que volver hacia atrás para reivindicar estos valores y estos principios, pero que lamentablemente, y sobre todo lo que tiene que ver con la sociedad dominicana, hemos visto que se ha ido perdiendo todo esto? ¿Por qué se hace necesario un libro como este en este momento? Bueno, yo primero quiero referir que el que escribió el prefacio de este libro es el doctor Diomedes Núñez Polanco, que fue director de la Biblioteca Nacional en 2 o 3 ocasiones. Y él manifiesta en este prefacio que este libro fue escrito con pasión por quien escribe, el autor, quien habla con ustedes y los teleaudientes. Y ciertamente hay mucha pasión en el libro, porque en esta obra se expresan más de 50 años de compromiso social, político, con el país de este servidor. Y ahí están mis vivencias, aunque no es una autobiografía, están mis vivencias, lo que pienso que debe ser el país, la República Dominicana, un país donde yo entiendo que debemos vivir orgullosos de él y aspirar a que cada día sea un país mejor. Allá en nuestra nación, lamentablemente, producto de la llegada de este mundo unipolar que abrazó a todos los países en una situación bastante precaria ya de sus condiciones socioeconómicas, pues trajo consigo también este huracán de llevarse de encuentro los valores de los seres humanos que habitamos estos países. El respeto se perdió, la humildad se perdió, incluso fue conculcada la dignidad de la mayoría de la gente y entramos en un terreno muy egoísta, mucho individualismo, el quítate tú para ponerme yo y el arribismo constante de yo tengo que estar arriba, no importa a quién tenga que pisotear. Entonces, de alguna manera debemos trabajar sobre todo la cabeza de la gente para que haya un cambio de conducta, porque si no hay un cambio de conducta en los dominicanos, entonces nosotros estaremos cada día peor. El cambio no es un asunto simplemente material, es que si usted como ser humano no cambia para mejor, no cambia para servir a su gente de verdad, sin aspaviento y sin
y sin buscar lo suyo, como allá se dice, pues entonces no podemos hablar de cambio. Es que no hay cambio si usted no cambia. Y entonces los políticos en la República Dominicana, en la mayoría de los casos, se la pasan con un discurso demagogo, un discurso de mentira y un discurso de falsedad, porque en verdad, cuando se va al meollo del asunto, cuando se anuncian transformaciones y se anuncian cambios, al final usted ve que esto se diluye en el tiempo. ¿Por qué? Porque de verdad no hay una filosofía de cambio verdadero. ¿Cómo usted cree que se podría lograr entonces ese cambio si vemos que las propias autoridades, la gente que dirige el país, dicen una cosa en el papel, pero hacen otra cosa? Y eso mismo sucede, por ejemplo, con los padres que enseñan una cosa a los hijos verbalmente, pero hacen otra cosa, o sea, le muestran otra cosa en los hechos. Hay que insistir en el trabajo educativo, hay que insistir en el trabajo de base de la sociedad. Yo dirijo una ONG que se llama Centro de Información y Promoción Comunitaria. Me he alejado un tanto de la militancia partidista porque... Es decir, ya usted no es miembro del PLD. No, yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Ah, ok. Pero no tengo una categoría de dirigente, de dirección. Soy miembro. Porque entiendo que el único político que tiene un proyecto con visión, es el presidente Fernández. Es el proyecto que se elaboró a partir de FUNLODE, República Dominicana 2044. Un proyecto a 30 años. Y yo creo que hay que trabajar sobre todo las provincias, desde los municipios. Incluso hemos planteado desde el Centro de Información y Promoción Comunitaria que hay que cumplir la ley 166-03, que destina el 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos. Porque si no hay recursos en los municipios, no podemos hablar que va a haber desarrollo en municipios, mucho menos en provincias. Pero bueno, en este proyecto, el presidente Fernández plantea un proceso de transformación. Él le llama la nueva ola de transformaciones por provincia. Incluso hay un planteamiento en este proyecto de un tren que va desde el puerto de Jaina hasta Puerto Plata. Y él ha estado explicando este proyecto. Entonces es el único político que tiene un proyecto a 30 años, porque no creo que en 4 años ningún gobierno pueda hablar de desarrollo, ni de cambio, ni de nada. 4 años se va de inmediato. Este gobierno, el presidente Abinader, que comenzó muy bien, porque comenzó en un momento muy difícil, en el 2020, la pandemia acabando con la gente, y el gobierno pues comenzó a trabajar con la búsqueda de vacunas. Incluso se planteó un proceso de trabajo en el Ministerio de Educación virtual y todo esto. Un gobierno que comenzó muy bien en ese sentido. Incluso yo produzco un programa en las redes que se llama Expediente Abierto. Y desde allí yo elogié este inicio del gobierno. Sin embargo, el gobierno se ha perdido porque comenzó a hacer promesas y promesas y promesas. Y yo incluso le dije al presidente, no siga por ahí, porque va a fracasar. Tantas promesas sin tener los recursos, luego va a quedar muy mal frente a la población. Y así ha sucedido. El presidente Abinader no sabe qué hacer. Y sigue prometiendo, y sigue prometiendo. Y el país cayéndose a pedazos en todos los sentidos. Entonces, el proyecto que tiene el presidente Fernández me lleva a mí al criterio de que, habiendo él comenzado un proceso del 96 de modernización del Estado dominicano, esto podría ser una continuidad. Doctor, me gustaría, perdón, en esa misma tesitura, me gustaría
¿En qué momento usted entiende se perdió estos valores y estos principios en la sociedad dominicana? Porque hay que reconocer, el PLD formó parte del gobierno, que era un partido que uno pensaba que justamente iba a reivindicar los valores de la moral, los principios de la honestidad, justamente guiados por el profesor Juan Bosch. El propio doctor Leonel Fernández formó parte también de gobierno en unos momentos. Entonces, ¿en qué momento se pierde esta valoración y esta incorporación de estos principios y de estos criterios? Porque definitivamente pensábamos que el PLD iba a ser diferente y fue lo opuesto. Entonces, ¿qué garantiza que vamos a hacer lo mismo desde la fuerza del pueblo cuando, independientemente de por qué fuerza fuimos gobierno, no lo hicimos en ese momento? Sí, en un trabajo que aparece en el libro, yo escribo ¿por qué se divide el PLD y nace la fuerza del pueblo? Ahí está en el libro. Y yo hago un enfoque desde el libro La Composición Social Dominicana, que llegó a Santo Domingo en 1970 de la mano de don Juan Bosch. No, y fue libro de consulta. De consulta y de los... En la composición social... El texto oficial. El texto oficial de historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la composición social dominicana, don Juan establece con claridad que en la República Dominicana ha habido un predominio de la pequeña burguesía, que hoy pues los sociólogos han establecido como clase media, pero originalmente don Juan estableció el predominio, el reinado de la pequeña burguesía. La pequeña burguesía ni es burguesía ni es clase trabajadora, por eso hoy los sociólogos le llaman clase media. Concentra la mayor cantidad de vicios que un sector social puede concentrar. Allí se anida fundamentalmente el egoísmo, se anida el individualismo, se anida pues el yo primero que todo, ¿no? El individualismo por encima de todo. Y entonces todos estos vicios, cuando cayó el muro de Berlín y comenzó este mundo unipolar, de un solo polo, el capitalismo, entonces esto promovió con mucho más fuerza estos vicios de la pequeña burguesía que predomina en la República Dominicana y en la mayoría de todos estos países latinoamericanos. Entonces, creció todos estos vicios en el país y en los partidos políticos, pues el PLD, que fue una comunidad política, una entidad política que nace con la mayor fuerza moral que un partido político pueda nacer, porque eso fue lo que concibió don Juan. Pues esta pequeña burguesía se hizo cargo de comenzar a formar grupos, cada quien buscando tener mayor poder en el partido, ¿no? Y todo esto que don Juan predicó de los círculos de estudios para educar y formar a los militantes, sobre todo para llevarlo a una calidad que pudiera pues dirigir la cantidad más, una cantidad ya en otro estadio de la vida, con más propósitos, con propósitos sanos. Sin embargo, desde el nacimiento el PLD trajo sus sepultureros, que fueron estos grupos. El primer secretario general que tuvo el PLD fue don Antonio Abreu Flores, decía Toñito. Pero inmediatamente Toñito asumió la Secretaría General del PLD. Ahí estuvo también entonces otro grupo que encabezaba Rafael Alburquerque, y luego Felucho Jiménez tenía otro grupo, Norge Botello. Estos grupos que no participaron en los círculos de estudio originalmente y vinieron con todos esos vicios del PRD, de ese fuerte de la pequeña burguesía que se llama el PRD, vinieron con todos estos vicios al PLD y fueron la gente que comenzaron a dirigir el PLD. Incluso don Juan en una oportunidad hasta se fue del PLD
y hubo que hablar mucho con él para que volviera. Oye, don Juan, precisamente porque estaba viendo desgranarse su obra. Entonces esto continuó por ahí hasta que, bueno, luego el partido abrió a todo lo que entrara como un río desbordado. Y ahí entró todo el que quiso, y de todos los litorales. Y entonces allí estaba el agua limpia, pero también mucha agua sucia, que fue lo que predominó a la hora de asumir el gobierno en el 96. Entonces, luego esto siguió con fuerza hasta ya en el gobierno, incluso ahí yo lo explico, ya en el gobierno, Leonel, que había sido puntal con Danilo, Temito Clemontaz y Jorge Botello y otros líderes del PLD, procedieron a promover la apertura del partido y lógicamente de ahí surge que el jefe de la campaña del 96 fue Danilo Medina, y es que va a ser el primer ministro, el ministro de la presidencia. De la presidencia. Asumió esto y entonces inmediatamente inició una carrera de dar prebendas y puestos a todo el mundo, porque fue él quien designó casi todo el mundo. Leonel no incursionó mucho en eso. Y se hizo dueño del partido, porque entonces con todas estas prebendas. Entonces, desde ahí comenzó entonces una lucha de esos dos sectores, de la misma pequeña burguesía, hasta que finalmente pues sucedió lo que sucedió. Pero Leonel siempre fue un hombre de proyecto. A mí me consta, yo soy un testigo de excepción. Nunca fue un hombre de grupo. Y tal es el caso de que cuando llega al gobierno en el 96 lo que hace es dedicarse a modernizar el Estado, al contrario de Danilo. Entonces, no es un asunto personal como se ha establecido, no, son dos visiones que hay. La visión de Leonel de modernizar y transformar, de descentralizar el Estado, eso sí. Y la visión de Danilo, que siempre ha sido un hombre ambicioso de poder y de negocio. Entonces, los principios bochistas se han desaparecido, porque si vemos que el PRD lo fundó Juan Bosch, el PLD lo fundó Juan Bosch, y ahora la Fuerza del Pueblo lo funda Leonel Fernández, que también procede de esos partidos del PLD. Entonces, ¿usted cree que la fuerza bochista, los principios que enarboló Juan Bosch han desaparecido en la República Dominicana? No creo, porque don Juan, incluso la grandeza de Juan Bosch no está en haber formado el PRD y el PLD. No. La grandeza de Juan Bosch está en sus ideas. Y esas ideas de Juan Bosch, incluso en República Dominicana hay muchos bochistas que no necesariamente están en el PLD ni en la Fuerza del Pueblo. Gente que sigue el ejemplo de Juan Bosch y tienen un comportamiento y una conducta bochista. ¿Por qué? Juan Bosch es una fuerza moral y unas ideas que prevalecen. Incluso don Juan dijo que si él no veía la liberación de su pueblo a través de un partido, la vería a través de sus ideas. Y entonces el bochismo no ha desaparecido. Ahora, lo mejor del PLD se fue con el presidente Leonel. Incluso mucha gente dejaron sus cargos. Gente que estaban en el gobierno con un buen sueldo. Dejaron el cargo para irse a formar la Fuerza del Pueblo. Y entonces, desde ahí usted puede ver que hay personas que son capaces de desprenderse de cosas para seguir un proyecto, unas ideas. Y allí está la figura de don Juan, y está la figura también de Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, porque hay una fusión de lo mejor del PLD y lo mejor de la línea roja que se formó como Partido de los Trabajadores Dominicanos. A mí siempre me ha llamado la atención como una especie de óndolo ideológico. Juan Bosch viene del PRD, luego es marxista, no leninista, se forma el PLD se inunda de esa clase pequeña burguesía, pero muchos eran miembros de lo que se llamaban partidos de izquierda. La izquierda se unifica en muchísimos aspectos alrededor de la figura de Juan Bosch, pero cuando llega al poder tiene una ideología en su aplicación neoliberal. Yo entiendo la caída de la Unión Soviética y todo eso. ¿Cómo explicar ese movimiento ideológico desde el marxismo, no leninismo, hacia el neoliberalismo, que fue la
la condición ideológica aplicable durante los 20 años que estuvo el PLD en el poder. ¿Cómo se explica eso? Pasar del marxismo, no leninismo, a neoliberalismo, que son concepciones completamente opuestas. Lo primero es que el marxismo es un método de estudio, claro. De estudio y análisis. Es decir, no necesariamente usted tiene que tener la ideología marxista para usar el método marxista en el análisis y el enfoque social. Entonces, don Juan, cuando establece que él es marxista, que usa el método marxista para el análisis y el enfoque de la sociedad dominicana, porque don Juan siempre entendió, y ahí están sus obras, que la realidad de la República Dominicana no era una realidad para desarrollar una fuerza proletaria, una fuerza comunista, sino una fuerza de liberación dentro del sistema democrático. Perdone, pero él habló de dictadura con apoyo popular. Bueno, la dictadura, que es una forma de la dictadura del proletariado. O sea, que... No, es que era la dictadura con respaldo popular, don Juan la trae de Benidorm, de España, también en el 70, en 1970. La dictadura con respaldo popular no necesariamente, porque la dictadura del proletariado es una cosa. Don Juan planteó una tesis, la tesis de la dictadura con respaldo popular en un momento en que don Juan está definiendo un nuevo camino. Fíjate que la tesis no nace en el PLD. La tesis de la dictadura con respaldo popular nace para el PRD. Lo que ocurre es que ya el PRD, don Juan entendió que había cumplido su rol histórico en función de que no había cuajado en términos de lo que era la búsqueda de la revolución democrática. Y entonces don Juan entendió que debía, incluso él hizo esfuerzo, en el libro yo lo destaco, don Juan hizo esfuerzo en el PRD para que no se fuera por la borda el partido, pero se dio cuenta que no había forma. Incluso yo recuerdo, yo tenía 17 años, y yo recuerdo que a mí se me acercaron Rafael Alburquerque y Toñito Abreu y me dijeron: ustedes los jóvenes que son tan eficientes y que tienen el empuje de la lucha revolucionaria, tienen que comenzar a estudiar la sociología de este país para que verdaderamente se pueda alcanzar la revolución democrática. Incluso se me hizo una propuesta para que un grupo de jóvenes fuéramos a Europa a estudiar. Yo dije que el problema no era ir a estudiar a Europa, sino que debíamos desarrollar un proyecto en la nación para alcanzar la revolución democrática en la República Dominicana. Pero fíjate que ese proceso de la dictadura con respaldo popular, que don Juan trata de que lo asimile el PRD, no fue posible porque precisamente ya el PRD estaba totalmente desfasado en términos de la búsqueda de un proyecto de esa naturaleza. Y por eso don Juan entonces, ya cuando se va del PRD y surge el PLD en 1973, don Juan comienza un periodo de formación, de formar una calidad de militantes y líderes con una visión sobre todo de sacrificio y de entrega al servicio de su pueblo, muy alejado de lo que perseguía el PRD dentro de esta lucha electoral frente al doctor Balaguer. Entonces, no fue un intento fallido, fue una propuesta para ese momento dentro del PRD que no tuvo asidero porque el PRD pues ya cumplió su rol histórico según la concepción del profesor Juan Bosch. Entonces en el PLD él intentó frenar esa pequeña burguesía, frenarla con una disciplina, con una formación, pero eso se le fue de la mano, porque incluso también don Juan entró en un proceso de declive de su situación, salud, y todo eso pues se combinó para destruir esa obra que él perseguía en el PLD, y que todo eso se fue a pique, hasta el punto de que el PLD pues también ha caído en el basurero de la historia. Okay.
dándole continuación a esa pregunta, haciendo un paralelismo entre la situación del PLD y la situación de la Fuerza del Pueblo hoy. El PLD fue víctima en el cumplimiento de su programa de gobierno, de acuerdo a lo que usted dice. Primero, condiciones, la geopolítica, la caída de la Unión Soviética, el surgimiento del mundo unipolar, cuya ideología era el neoliberalismo. Segundo, el declive físico del gran líder del PLD, que es Juan Bosch, que era el único que tenía la capacidad de poder parar. Y tercero, es el hecho de la condición básica de la membresía, pequeña burguesía. En la Fuerza del Pueblo se dan dos condiciones de la misma. O sea, las condiciones geopolíticas, la lucha entre China y los Estados Unidos, surgimiento de un nuevo sistema, y la formación de su membresía básicamente por miembros de esa pequeña burguesía. No tenemos ningún tipo de información de que haya declive de salud por parte del presidente Leonel Fernández. ¿Qué garantías o qué confianza podría tener el pueblo dominicano que un eventual gobierno de la Fuerza del Pueblo no sería más de lo mismo que fue el PLD, o que será algo completamente diferente? Si ustedes se dan cuenta, la Fuerza del Pueblo la forma una pequeña burguesía revolucionaria, porque hay una pequeña burguesía que siempre se ha asociado al sector conservador, sobre todo. Incluso el doctor Balaguer fue un pequeño burgués, el mismo Trujillo eran pequeños burgueses. Entonces hay una pequeña burguesía que siempre ha estado en el dominio del poder, como fuerza conservadora y de derecha, totalmente de derecha. Sin embargo, ha habido una pequeña burguesía revolucionaria. Manolo Tavares era un pequeño burgués y murió defendiendo los mejores propósitos del pueblo dominicano. El propio Camaño, el mismo Camaño y toda esa gente. Entonces, en la Fuerza del Pueblo se concentra lo mejor de la pequeña burguesía desde el punto de vista revolucionario, porque ahí está la herencia de la línea roja del 14 de junio, encabezado por Antonio Florián Peñita. Y lo mejor del PLD, que lo encabeza el presidente Fernández, porque aunque se habla del neoliberalismo, pero en la República Dominicana hay una ley, la ley 141.6, que es la ley que estableció la capitalización de las empresas del Estado. Y fue el Congreso que aprobó esa ley, donde se entró en un proceso de todas esas empresas que quedaron ahí de corde, que eran cascarones vacíos y elefante blanco. Hubo que hacer algo con ellas. Muchas iban a desaparecer. Entonces había que o capitalizarla o dejarla desaparecer. Y el presidente Fernández, en ese proceso de modernización, hoy incluso hay muchas críticas, pero en la República Dominicana hay mucha gente que no investiga y no sabe ni siquiera que eso fue una ley. Siempre ya me dicen, pero Leonel vendió todas las empresas del Estado. Bueno, pero quienes aprobaron esa ley fue un Congreso. Y el presidente Fernández, lo que era el presidente del Poder Ejecutivo, el jefe del Poder Ejecutivo, naturalmente él estaba en la línea porque no había de otra. Incluso hoy en día eso se llama APP, Alianza Público-Privada, pero eso continúa, porque hay realidades que, independientemente de tu voluntad revolucionaria, como decía Mojica en Uruguay, que hay realidades que se te imponen y tú tienes que ver lo más que tú puedes lograr dentro de una situación que tú de momento no puedes cambiar, pero lograr lo más que tú puedas a favor de tu pueblo. Eso es precisamente lo que hacemos, tratar de que dentro de esa situación difícil, convulsa, de un sistema que en decadencia, pero vamos a ver qué es lo más que podemos lograr dentro de ese sistema para verdaderamente coronar lo que nosotros llamamos la revolución democrática. Entonces, este libro que está aquí, se inscribe y va en la dirección precisamente de promover esa concepción, porque es a lo que yo aspiro. ¿Por qué yo no quiero ser alto dirigente de ningún partido? Porque limitaría mis pronunciamientos, limitaría mi libre pensar, porque si yo soy dirigente alto, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, yo tengo que ceñirme necesariamente y estrictamente. A lo que diga el comité político. Exactamente. Ahora. Entonces, mi libre pensamiento no lo podía expresar como lo hago. Entonces, por eso no quiero ser dirigente. Pero es escuchado. Bueno, es que yo dirijo una organización social
que incluso nosotros... No, yo digo al interno del partido, Bueno, independientemente de que sí, no porque sea uno se ha ganado del más de 50 años un respeto en la fuerza del pueblo y en cualquier partido, porque por ejemplo en el PRM usted puede estar seguras y ustedes de que mucha gente a mí me escucha, porque primero yo no soy una persona de un lenguaje bélico, Sí. un lenguaje fuera de lo común, y cuando tengo que decir lo bueno del gobierno lo digo, pero cuando tengo que decir lo malo también lo digo, porque esa es la forma del libre pensar. Entonces ese libre pensar yo no lo puedo negociar por un cargo, por un puesto, ni en el gobierno, y por eso pues estoy dedicado a un trabajo de base en la sociedad, sobre todo con la intención de que haya una revolución desde los municipios, y de ahí mi adherencia al criterio y al proyecto del presidente Fernández de los 30 años, de un programa a 30 años, donde todos los partidos y todo el dominicano pueda embarcarse, porque no es un programa a 4 años, sino a 30 años, porque si no, no podemos hablar de desarrollo de República Dominicana. Eso de 4 años, olvídese de eso. Hay que hacer un proyecto de desarrollo nacional a 30, 40 años. A largo plazo. O sea, en lo que va de este siglo, han habido 9 golpes de Estado en Latinoamérica y todos contra gobiernos llamados de izquierda. Y aparentemente nosotros podemos decir que la Fuerza del Pueblo se inscribe dentro de ese proyecto de gobiernos llamados de izquierda. Ni siquiera le dicen una ola roja, sino una ola rosada, porque lo que son más... ¿Cree usted que en este momento histórico existen las condiciones para que un programa de desarrollo como el que ofrece la Fuerza del Pueblo sea instaurado, teniendo en cuenta la crueldad de las oligarquías latinoamericanas, entre ellas la República Dominicana, y el bajo nivel de tolerancia de los Estados Unidos? Estos son tiempos para conciliar. Si usted le va de frente a un poder económico, social y político, como donde se concentra el mayor comercio del mundo, lo más posible es que usted sea aplastado de manera inmisericordia. Pero si usted entiende y tiene los pies sobre la tierra y entonces concilia, produce equilibrio, a sabienda de que, como yo he dicho muchas veces, tenemos lo que pusimos nuestra vida y fuimos objeto de tortura y encarcelamiento. Hoy en día, incluso yo lo digo en el libro, porque a mí se me preguntó qué era lo que yo creía de la revolución y yo lo expresé en ese libro. Yo creo que la revolución hoy es precisamente buscar el mayor bienestar para la gente de abajo, y eso se puede lograr, el mejor bienestar. No, nosotros pensábamos en aquellos años cambiar todo el ejército. Nosotros pensábamos cambiar toda la estructura del Estado, todo. Hoy eso no es posible así de golpe y porrazo. Nosotros tenemos que tratar entonces de entrar en un proceso de negociación con los sectores que tradicionalmente han manejado el capital, el negocio, y ver todo lo que podemos lograr, sobre todo para esta gente que menos puede. Y entonces eso es poner los pies sobre la tierra. Un enfrentamiento hoy sin medida, tratando de irnos a la montaña con fusiles y la guerrilla, eso es iluso. Eso ya no tiene asidero en América. Necesariamente hay que sentarse en la mesa para ver lo mejor que se puede sacar para el pueblo dominicano. Cruz, estamos ya a las puertas del año 2023. República Dominicana tiene una deuda histórica social de 5 o 6 décadas. Hay también el aspecto político. ¿Cuál es la visión que usted tiene que lo que va a pasar en el 2023 respecto a la condición social de República Dominicana y a lo político? Yo pienso que de alguna manera se ha ido madurando la República Dominicana. El liderazgo político ha ido madurando poco a poco, de manera paulatina,
Pero ya hoy, por ejemplo, nosotros somos capaces de sentarnos a procurar reformas, todas las fuerzas. Incluso yo recuerdo que el día pasado el presidente Fernández llamó al presidente Abinader para que todas las fuerzas se sentaran a tratar el tema de la reforma policial y todo esto. Se fue a una mesa y se están consensuando una serie de proyectos en conjunto. Entonces, si seguimos por ahí y logramos hacer esto de un programa a 30 años, donde solamente el que está en la oposición vigile si se está cumpliendo o no con ese programa, y que sea desplazado por el pueblo si no está cumpliendo con ese programa 30 años, que la oposición entonces arrecie para apiarlo de ahí. Pero si se está cumpliendo con ese programa 30 años, consensuado con toda la fuerza, que es posible hacerlo, porque si se está consensuando muchísimos aspectos de la vida del país, social y económico, entonces ¿por qué no se puede hacer un programa a 30, 40 años? Entonces yo creo que sí. Yo entiendo que hay que ser positivo y que siempre se puede más, siempre. Doctor, estamos llegando a la parte final. Lamentablemente usted sabe que a veces casi siempre el tiempo es el implacable, pero nosotros a veces damos participación a algunos comentarios del chat. En este caso lo voy a asociar con la pregunta que tenía para que cerremos. Dice Veridania, Dios mío, eso es una expresión de ella. Sí. No entiendo a algunos políticos. Leonel Fernández, 12 años de corrupción y de un grupo lucrarse y masas pobres, más pobres, sin importancia para ellos. Entonces, lo quiero asociar esa observación que hace Veridania con estos muchachos que vemos cayendo todos los días porque los índices de violencia se han incrementado, pero es un problema que viene de antes, la falta de inclusión de esos muchachos. Yo veo que usted habla de la inclusión social. ¿Cómo se va a dar eso en el marco justamente de esa observación que hace Veridania de que tuvimos tiempo, pero esos excluidos datan de apenas 20 y pico de años, es decir, los mismos años que estuvo el PLD en el poder? ¿Cómo vamos a manejar eso y cómo la fuerza del pueblo incorpora ese asunto de la inclusión social y para que desarrollemos, como usted bien señala en uno de sus apuntes aquí, de sus temas, lo que es la conciencia social? Así breve, solamente para que la gente lo sepa, y la invitación queda abierta para que sigamos dilucidando estos temas que me parece muy interesante para reivindicar estos principios y estos valores que hemos perdido en los últimos tiempos en la República Dominicana. Mire, lo que cuenta sobre todo es una buena intención. Y yo pienso que sí, que hay una buena intención de que la gente se vaya involucrando. Mire, ahora mismo hay una ley que cursa en el Congreso y esperamos que lo más pronto posible se apruebe para dar fuerza a la participación ciudadana. Pero mire, la ley 176-07 que sobre los ayuntamientos, ahí establece con mucha claridad los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, por ahí sobre todo tiene que comenzar la inclusión, porque a la medida en que el ciudadano participa, nosotros por ejemplo establecimos en San Pedro de Macorís un instituto de formación ciudadana, porque como le digo, la verdadera revolución tiene que comenzar con el cambio de la cabeza de la gente. Porque que no son los líderes, ojo con eso, no son los líderes, las raíces de la sociedad. Hay mucha gente en la base de la sociedad que lo primero que espera es ¿dónde está lo mío? Entonces, usted dice, bueno, los líderes, pero si no hay en la base de la sociedad esa posibilidad fértil de que la gente se involucre en bueno, aquí viene el que me va a dar lo mío y aceptar la prebenda. Entonces, hay que cambiar la cabeza no solamente de los líderes, también desde la base, porque el cambio tiene que ser desde abajo hacia arriba. Si los líderes sienten la presión de los líderes comunitarios, los líderes de la participación ciudadana, los líderes tienen que cambiar, están obligados a cambiar. Pero si siguen lo mismo y aceptando lo mismo, entonces no vamos a cambiar nunca.
Bueno, nosotros queremos agradecer la participación del doctor Alberto Cruz en este espacio de Levántate New York, trayendo estas reflexiones, y que nosotros hacemos la invitación formal para que nos acompañe para ir dilucidando estos temas, valores, principios y otros temas, como bien señala este libro de la autoría del doctor Alberto Cruz, para compartir con nosotros en Levántate New York. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Yo quisiera antes, si me permiten, claro que sí. Aquí está el teléfono del ingeniero Juan Antonio Lorenzo, que me está acompañando, que es quien bienvenido, buenos hace días. La presentación del Centro de Información y Promoción Comunitaria. Y yo quisiera que Providencia lea el número y donde él puede localizarlo para localizar para el libro. Sí, porque oye, no dijimos nada. Sí. Las personas que estén interesadas en adquirir el libro pueden llamar al 201-877-2279. 201-877-2279 a Juan Lorenzo @aol.com. Así es que todos los interesados, el que esté interesado, muy interesante, temas interesantísimos. En Amazon. Sí, va ahora, en enero, a Amazon. En enero. Okay. El editor lo lleva a Amazon. Bueno, ya tenemos ahí, nos quedamos con el número. Cualquier información adicional que usted requiera, bueno, pues se puede comunicar con nosotros si no escuchó bien. En todo el desarrollo del programa vamos a ir suministrando nueva vez el número de teléfono para que aquellos que se quedaron busquen lápiz, un papelito y anote. Señores, vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. Gracias al doctor Alberto Cruz por habernos dispensado todo este tiempo en este conversatorio con ustedes. Vamos y volvemos. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final, y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Sí, señores, continuamos aquí en este espacio de Levántate New York. Interesante este conversatorio que hemos tenido el día de hoy con el doctor Alberto Cruz. Quiero decirles, si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase a Levántate New York, comparta esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito y sobre todo toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información. Les recordamos, a veces 2 horas no son suficientes para compartir con los amigos. Por eso le decimos, visite el canal, hemos ideado ese QR, usted presenta la camarita de su teléfono, les envía al canal y entonces ahí usted procede a hacer lo que le estamos pidiendo. Se suscribe, comparte
y le da me gusta. Señores, vamos a dar aquí la salutación a Heidi Oleaga. Bueno, ya Heidi la saludamos. María Morros, que dice buenos días familia, que no habíamos saludado. Buenos días, gracias María por estar aquí con nosotros. Y señores, vamos en este momento a tener una panorámica en términos internacionales y para esto entonces, Asian del Mundo, Rafael Díaz trae las informaciones. Veamos. El gobierno de España anunció ayer martes un paquete de ayuda de 10.000 millones de euros para paliar el alza del costo de la vida, principalmente de los alimentos, e incluye la supresión del IVA de alimentos básicos y una ayuda de 200 euros, unos $213, a familias de renta baja. La población china reaccionó con alegría y se apresuró a reservar viajes al extranjero después de que las autoridades anunciaran el próximo fin de la cuarentena obligatoria al regresar al país vigente durante casi 3 años. Taiwán anunció una ampliación de su servicio militar obligatorio de 4 meses a 1 año, citando como justificación la amenaza de China. Más de 45.000 personas tuvieron que evacuar sus casas el día de Navidad por las inundaciones registradas en Filipinas, que dejaron al menos una docena de muertos, informaron fuentes de la defensa civil. Los familiares de unos 180 refugiados rohingyas que llevan semanas a la deriva en el Océano Índico perdieron el contacto con la embarcación dañada, indicó el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pidió ayer martes a los talibanes que reviertan las políticas dirigidas a mujeres y niñas en Afganistán, expresando alarma por la creciente erosión de los derechos humanos en el país. Rusia prohibirá a partir del 1 de febrero del 2023 la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso, fijado a principios de diciembre en $60 el barril por la Unión Europea, el G7 y Australia. La Suprema Corte de Estados Unidos decidió ayer mantener vigente una medida tomada durante la pandemia del COVID-19 y utilizada desde entonces para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país. Brasilia desplegará toda su policía para la asunción presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva el 1 de enero, dijeron las autoridades, antes preocupaciones por los disturbios y el intento de ataque con explosivo protagonizados por bolsonaristas disconforme con la elección. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó. Sí, señores, continuamos aquí en este espacio de Levántate New York. Señores, ayer nos comentamos el hecho de que este día de Nochebuena se envió, y la pregunta que yo quería hacer era, ¿y dónde están los derechos humanos? ¿Y dónde está la ONU? Porque volvieron a enviar un bus, 2 buses creo, cargados de inmigrantes en condiciones de verdad que daban pena porque no estaban preparados. Lo decíamos ayer, dice, uno no quiere a veces tocar a estos líderes, porque, ¿verdad?, traen a confusión, pero dice Evo Morales que no estábamos preparados, que Estados Unidos dedica más dineros a otras cosas. De hecho, Oscar había traído el presupuesto que estaba en el Congreso y vemos ahí que ahí la gente no cuenta para nada. Y le enviaron a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, enviaron el día de Nochebuena, bajo ese tiempo implacable, un grupo de personas en condiciones de verdad que son infrahumanas. Pero ahí no existen los derechos humanos, ahí no cuentan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y la ONU y los derechos humanos, ellos sí ven lo que pasa en otros países, pero lo que pasa a lo interno, como que no lo toman en consideración. Y yo vuelvo y pregunto, ya lo hice la pregunta. Esto es un problema federal, porque la migración aquí es federal. Entonces, ahí no investiga el FBI, ni los federales no investigan ahí absolutamente nada. Bueno, mira. No, una cosa es que estemos aquí y que tengamos la sartén por el mango y que la ley, pero el hecho es que es algo que yo entiendo que las autoridades tienen que investigar. Tú no puedes coger una gente como conejillo de India y mandarlo en esa situación. El caso es que es por retaliación política. Es una pugna
política entre los republicanos y los demócratas. Hay un dicho hindú que dice: cuando los elefantes pelean siempre sufre la hierba. Nosotros no vivimos en un mundo justo, no vivimos en un mundo democrático. Todas las leyes internacionales se hacen para defender una geopolítica. Hay un politólogo norteamericano, un profesor de la Universidad de Chicago, John Meschecher, el apellido de alemán, que él dice: señores, todo país tiene un nivel de independencia a nivel mundial. Ustedes recuerdan la imagen del guardia en la frontera dándole con un fuste al haitiano. Sí. Usted nunca ha visto eso en la frontera con la República Dominicana. No. En la República Dominicana usted podrá encontrar, ¿por qué? Porque el haitiano es básicamente una mercancía de comercio. Entonces se vende, se hace aquello, y el haitianismo es un problema de ambiciones políticas, sin búsqueda de soluciones y sin búsqueda de pragmatismo en términos de que la realidad es que Haití es nuestro vecino y por al mismo tiempo nuestros principales socios comerciales. Eso, y el principal aportador de manos de obra barata para el mercado dominicano. Y eso es una realidad. Pero tú no ves las Naciones Unidas ni los organismos internacionales golpeando a los Estados Unidos como golpea a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando la República Dominicana... La Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se hagan presentes. ¿Cuántas cortes internacionales de los derechos humanos hay en la República Dominicana? ¿Quién paga el 60% del presupuesto de las Naciones Unidas? ¿Dónde queda el edificio principal de las Naciones Unidas? Entonces, es indudable que en las Naciones Unidas existen 5 países con derecho a veto. Uno de ellos los Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Inglaterra. Tenemos 60 años hablando de las reformas para darle mayor participación a los países africanos y latinoamericanos en la toma de decisiones. ¿Se ha logrado? No. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer los análisis de nuestro comportamiento, tenemos que tomar en cuenta la realidad de la vida, no la que nosotros quisiéramos que fuéramos. E intentar hacer políticas públicas en la República Dominicana en función de lo que debería ser y no de lo que es un suicidio. Eso está pasando con Ucrania. Tratar de justificar nuestros errores porque los Estados Unidos lo hace peor es un suicidio por la República Dominicana, por una simple y sencilla razón: nosotros no somos los Estados Unidos. Nosotros no tenemos 25.000 bombas nucleares, no tenemos el ejército más grande del mundo, no tenemos la principal economía del mundo. Nuestra aportación a los organismos internacionales es una fracción. Nosotros no tenemos el nivel propagandístico de los Estados Unidos. Claro. Por tal razón, cuando vayamos a hacer política pública, tenemos que tener en cuenta quiénes somos nosotros y cuál es la realidad de la geopolítica mundial, y no comenzar a decir que los Estados Unidos resuelven el problema. A los Estados Unidos el problema haitiano no le duele. A los Estados Unidos no le duele ni a Rusia, ni a China, ni a Inglaterra el problema haitiano. Nosotros somos los que nos lo estamos chupando, y nosotros somos los que tenemos que tener políticas dentro de la realidad de la geopolítica mundial, de lo que nosotros debemos hacer. Y es tiempo de que nosotros comencemos a mirar a Haití como lo que es. Lo negativo que significa ser vecino de Haití, pero al mismo tiempo lo positivo que significa ser vecino de Haití, donde nosotros podemos colaborar con los haitianos para mejorar la vida de nosotros dos, y donde tenemos que establecer la línea de separación, donde tú vives de aquel lado y yo vivo de este lado. Pero si nosotros nos ponemos a esperar que la comunidad internacional, que no está sufriendo ese problema, llegue, señores, ¿dónde invierte la oligarquía haitiana? En República Dominicana. ¿Dónde viven los... Usted recuerda que el presidente aquel cuando no estaban los hijos en Santo Domingo? Claro que sí. Entonces, los hijos de los oligarcas haitianos estudian en las mejores universidades de República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, si ellos se benefician de la propia República Dominicana, nosotros somos incapaces de establecer un diálogo con esas oligarquías para que lleguemos a un acuerdo? Establecer qué parte de la economía, por ejemplo, República Dominicana debe comenzar... realmente no se quiere resolver ese problema. Es que no se quiere resolver. No hay voluntad. No hay voluntad. Ahora, lo que sí ha causado un revuelo
en el aspecto, en el ambiente político y social de la República Dominicana ha sido la carta de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, sobre todo dirigida a sus fiscales adjuntos, donde ella llama la atención respecto de que deben de guardar las formas y el fondo en los casos. Ella dice que debe preservarse el interés de la justicia, que es para la sociedad, esencialmente a la sociedad, y habla también de que no deben sacar los casos de los tribunales y llevarlos a los medios de comunicación. Ella habló de que es un espectáculo, o sea, como un espectáculo, yo pienso que se lleva a los medios de se dio comunicación. cuenta tarde entonces la procuradora, porque eso no es de ahora. Hace 2 años que se está en eso. Una carta pública. Sí, por pero, favor. señores, ¿y por qué no están presos? ¿Verdad? ¿Por qué no hay juicio en contra de los fiscales que han hecho eso? Claro, no, porque sabemos cuáles son los fiscales, solo hay 2. Ella hace advertencias. Están Jenny Berenice y Camacho. Pero que me encuentro extraño y a veces, tú sabes una cosa, que yo a veces no entiendo como la postura. Yo les reconozco la dignidad de una señora que hay que respetar y todo eso, pero a veces como que no entiendo el manejo que ella ha asumido de esa discreción, de ese silencio total, porque no es ahora, desde el principio de gestión, cuando el presidente le designó para garantizar la independencia del Poder Judicial en la República Dominicana, del sistema de justicia, esa era la idea. Exacto. Pero desde ese momento yo no he vuelto a escuchar a la señora Miriam Germán, a la doctora Miriam Germán, en esta lucha. Estos casos altisonantes que han pasado en República Dominicana, todos Dominicana, han sido dilucidados en los medios de comunicación, todos, no ha habido excepción. Por eso se habla de show. Por eso en el show sacan estos casos de los tribunales. Por eso yo no le creo a estos fiscales que andan por ahí, ¿tú me entiendes? Porque oye, han hecho justicia en los medios, pero ¿qué pasa? Se han distraído de lo que debe ser, del debido proceso. ¿Por qué? Porque todos están saliendo, porque no se han completado los expedientes, y porque están pasados en el tiempo de la medida de prevención. Entonces los fiscales se basan en criticar a los jueces cuando toman algún tipo de medida, mientras que los fiscales son los que no instrumentan adecuadamente los casos. Lo que pasa es que el protagonismo histórico nos queda corto. Mira, o sea, la pregunta es lo siguiente: ¿la corrupción es una consecuencia o es un origen? O sea, ¿somos nosotros los dominicanos por naturaleza corruptos o que se han creado condiciones para que la corrupción permee? Yo lo que sé es que no hay corruptos sin corruptores. Entonces, a lo que pregunto es lo siguiente, exacto. Entonces, nosotros siempre hemos hablado que la corrupción en República Dominicana es institucional. O sea, ¿qué significa eso? Señores, en República Dominicana, inclusive aquí tuvimos uno de ellos, el señor Guillermo, que fue sacado supuestamente por serio. Entonces, la pregunta que uno se hace es lo siguiente: ¿existe una lucha en contra de la corrupción en este gobierno? ¿Es la corrupción exclusivamente por parte del Estado? O sea, cuando un diputado coge 200 pesos, ¿a quién se lo coge? ¿A otro diputado? No. Cuando una persona da 200, 300, 400 millones de pesos para llegar a ser diputado, ¿cuál es la misión de él? O sea, yo gasté 300 millones de pesos para ser diputado o senador, para coger un sueldito de 150, 160 mil pesos. Es mi misión llegar ahí a trabajar por el pueblo dominicano. Ella le dice a sus fiscales adjuntos que es necesario resguardar las pero que le digan los nombres, porque fiscales adjuntos son... Oye, en su comunicación ella no miente nombres. Por un momento, déjame hacer una pregunta. De manera indirecta, ella los nombra sin nombrar. No, pues déjame hacer una pregunta. Yo soy un narcotraficante. Vamos a suponer. Y tú eres una... supongamos, y tú eres una fiscal y un juez. Y tú te estás ganando, qué sé yo, 60, 70 mil pesos. Y yo te pongo 5 millones de dólares sobre la mesa. Y tú sabes que lo más que puede pasar es que te saquen del cosa de juez o de cosa. No, esos millones no hay consecuencias. Te quiten el S4. Te quiten el S4. Pero que yo no vive. Entonces la pregunta es la siguiente: si las consecuencias, y eso pasa en todas partes del mundo, si las consecuencias
no, o sea, si el crimen no es castigado de manera tal de que su beneficio, de que su castigo sobrepase el beneficio, nosotros, no importa la sociedad que sea, siempre vamos a tener corrupción. Entonces, en República Dominicana, el costo de la corrupción es más beneficioso para mí que el costo del castigo. Bueno, dice Heidi Oleaga que se les olvida que esas compañías no producían nada ni daban ningún beneficio para el país. Los pobres están mejor que antes, acuérdense cómo estábamos. Y habla sobre la corrupción que, según ella valora, la tenía Danilo y el grupo de Danilo. Me imagino que el asunto de las compañías tienen que ver, como lo decía el doctor Alberto, con el asunto del acorde y la privatización de las empresas. El asunto de los pobres, bueno, habría que ver porque el problema es grave. Pero un momento, esas mismas empresas, durante la época de Trujillo, eran altamente rentables. Por una simple y sencilla razón. No había una línea divisoria entre el interés personal de Trujillo y la existencia del Estado. Trujillo puede decir con toda la facilidad del mundo, el Estado soy yo. O sea, esas empresas vivían y existían para el beneficio de Rafael Leonidas Trujillo Medina. Ahora, hoy en día, Molina. Medina. Perdone, don usted. Dios mío. Ay, Dios mío. Ahorita sale la gente de Danilo y me dan 4 tiros en la calle. No, ya es una exageración. Hay un nivel de violencia, pero nosotros apelamos a la tolerancia y a la cultura de la paz. La manicera siempre funcionó. Y los molinos dominicanos. Los molinos dominicanos, bueno, pero la manicera sigue hasta el día de hoy. Ahí está la manicera. Epidoca, yo recuerdo la fábrica. Exacto. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué esas empresas no se convirtieron en fideicomisos cuyo dueño era el Estado? Señor, yo recuerdo cuando fueron a construir a la reconstrucción del Parque Independencia, toda la marmolería, y eso fue en la época de Balaguer, vino de Italia. Nosotros tenemos un mármol tan bueno como el italiano ahí en Samaná. Sí. Y yo recuerdo que eso fue una crítica. No es que yo sea tan viejo, lo que pasa es que yo comencé. Tú lees mucho. Tú lees mucho. Claro, yo estaba recuerdo. Señores, toda esa marmolería vino de Italia. Se pudo haber hecho ahí. Entonces, la marmolería del Estado, que era una empresa del Estado, se le da administración privada, pero los beneficios son del Estado. Sí, pero eso no genera, no remunera como debe ser al empresariado y a la oligarquía, que son los dueños de todo en la República Dominicana. Los dueños de la... Si tú te pones a estudiar para atrás, la oligarquía dominicana hoy, aunque es más rica, es mucho menos competitiva en el mercado internacional que lo que era hace 40 años atrás. Pero tú lo has dicho, el nicho está ahí, tenemos Haití, no hay que ir muy lejos. ¿Y cuál es la demanda de los haitianos? Me imagino que no es tan significativa, más que comida, cebolla, ajo, sardina, ese tipo de cosas. Porque a nivel de construcción, pero no ellos, no dentro de Haití. Materiales de construcción, pero no, señor, no así en grandes masas, porque los haitianos, señores, el trabajo de construcción lo tienen del lado que yo me refiero a lo siguiente. Haití ¿Pero qué se está reconstruyendo en Haití? Haití es claro, alguien construyó una casa. Una casita. Pero tú ves desde el 2010, cuando el desastre, el terremoto, ¿qué ha pasado en Haití? Nada, absolutamente. Recuérdate que Haití no es pobre totalmente. Hay no, es pobre absolutamente. Hay una élite. Pero esa élite vive en República Dominicana. Ellos tienen una parte turística. Claro. Llegan yates ahí, anclan ahí en esa misma zona. Pero señores, yo les invito a que continuemos. Vamos a ver qué nos trae Ramón Mercedes en su reporte especial. Veamos. Gracias. La violencia sigue indetenida en esta ciudad de Nueva York. 2 personas presuntamente dominicanas fueron muertas a tiros en las últimas horas en el vecindario de Inwood, en el Alto Manhattan, habitado mayormente por dominicanos. Los hechos de sangre ocurrieron en el 425 West de la calle 205 entre las 9ª y 10ª avenidas, donde un joven de 26 años fue acribillado de varios balazos. El otro crimen
contra la quisqueyana Valeria Ortega, de 64 años, quien murió mientras caminaba por la calle Deichmann con la avenida Vermilla y ser alcanzada por 2 disparos realizados por desconocidos a bordo de un carro hacia un joven que iba en un pequeño motor. Ambos casos sucedieron a pocas cuadras y 15 minutos de diferencia. Asimismo, en las últimas horas, 3 policías en esta ciudad han resultado heridos mientras cumplían con su deber. Uno de ellos a tiros, para elevarse a 333 los lacerados por arma de fuego en los Estados Unidos hasta la fecha, según datos de la entidad Archivo de Violencia Armada. Otro fue apuñalado en el Bronx y el tercero embestido por un carro robado por 2 menores en Brooklyn. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio. Sí, señores, estamos aquí nueva vez, este espacio de Levántate New York, y estamos compartiendo nosotros, pero también participe usted a través de los distintos chats con estos comentarios que usted siempre le decimos. Puede diferir, no tiene que pensar en modo alguno como piensa ninguno de nosotros. Con respeto, siempre difiera de nuestro invitado y de nosotros, tal como nosotros tenemos ese respeto para usted en cada entrega, cada mañana en vivo de 7 a 9 de la mañana. Pero en cuanto a donde quiera se cuecen habas, Oscar, sí, señor. Donde quiera, porque aquí en Estados Unidos, en Long Island, allí, el congresista electo a la Cámara de Representantes republicano, George Santos, está en el ojo público en estos días, porque se ha descubierto que el señor mintió en cuanto a su experiencia laboral, en cuanto a su formación académica. El resumen exacto. Que él mintió. Entonces lo grave del caso es que él dice que sí, lo admite, que él mintió, pero que él no va a renunciar. Lo que no se sabe es si hay mecanismos, claro. Hay mecanismos que puedan impedir que él seguramente ahora en enero... Claro, sobre la base de la mentira, necesariamente, ya lo han hecho con otros candidatos, incluso una dominicana, recuerdo, apellido de la Rosa, no recuerdo bien el nombre ahora, se supone que ella, según dicen, fue diferente, no, pero ella... La nacionalidad, sobre la base, la ciudadanía, sobre la base de que se había casado y no fue por amor, sino por negocio. Y eso hizo que ella se vio compelida obligatoriamente a renunciar del cargo. Es decir, cuando... Él dice que no va a renunciar. Sí, estuvo presa, incluso porque tú estás ocupando una posición por méritos que no son suyos. Pero lo de ella fue un crimen federal. No, claro, federal. Por eso yo te digo, tú ves que bueno tú tocas federal. Cuando yo hablo de federal es porque aquí migración es federal. Claro. Entonces, cuando estos gobernadores de los estados se dan la tarea de utilizar a personas como una arma, para intimidar al otro. No, pero el asunto es en las condiciones que ellos envían a esas personas. Sobre todo, estábamos en una situación de crisis con todo este problema. Y entonces, no, lo que yo estoy usando es para llamar el asunto de lo federal, que aquí cuando quieren lo federal funciona. Claro. Pero él dice, no, mi único pecado fue embellecer mi currículum. Eso es federal. Claro. Tú suministrar información falsa. Vamos por parte. Es un proceso electoral. El proceso electoral son locales y están gobernados por el COSA. Las leyes federales no controlan las leyes, los cosas. En esa parte está muy claro. Okay. Hay un secretario de cada estado cuya misión es supervisar que la selección y todo el proceso electoral sea limpio. Cuando él sometió su currículum vitae, o se resume como decimos acá, él puso información falsa sobre historial laboral y del tipo de estudios que él había tenido. La misión de ellos, ahora lo voy a decir siguiente, el hecho de que él hubiera omitido o no esa información no lo descalificaba a él para ser candidato. No, pero eso es otra cosa. Aguanta. Eso lo ventiló en los medios de comunicación. Exacto, él mintió. Él mintió. Pero un momento, pero la mentira no es un crimen. O sea, oye lo siguiente, eso es lo importante. O sea, lo que es un engaño al sistema electoral.
¿Qué significa eso? Que tú hiciste una campaña basado en presunciones falsas. Ah, bueno, pues entonces sigamos en esa. No, por ejemplo, este caso de Donald Trump. Donald Trump se pasó 7 años ocultando su cosa y diciendo que él era el tipo que más había estudiado. No, que el tipo que más aportaba y que él, qué sé yo qué. Resulta que no pagó impuestos un solo centavo. No, pero lo de Donald Trump es de ahora. Eso hace mucho que se viene. Pero eso no lo descalifica a él para ser presidente de nuevo. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente, ¿quién es que está encargado de cobrar los impuestos? No eres tú de pagarlo, es el IRS de cobrar. ¿Quién es que está encargado de supervisar que la información que tú das como candidato electoral sea cierta? Porque tú puedes decirle, ¿qué tú haces? Yo llevo 250,000 firmas y el proceso electoral me dice, esa firma no sirve ninguna, voy a recogerla de nueva. Esa información es falsa. Ellos tienen la obligación, como en República Dominicana, cuando tú sometes. Entonces, hay una diferencia. Otra cosa es que en realidad no tiene ninguna. Ahora, pero yo te voy a decir una cosa. Independientemente de que tú dices que la mentira, yo puedo hablar mentira, no puede ser, porque es que yo estoy votando por una imagen, falsa, por algo que usted me ha dicho que usted no es. No es lo mismo que yo aplique, que ahí sí yo te lo puedo decir. Por ejemplo, yo hago un currículum vitae en función de lo que estoy buscando. Exacto. ¿Tú me entiendes? Eso ahí sí lo puedo admitir. Ahora, yo estoy postulando para representar a otros, donde se supone que mi honestidad, que mi transparencia debe ser el requisito sine qua non. No, el requisito principal para ser político es saber mentir. El problema de él no es que mintió. Señores, vamos a cerrar esto entonces. No, señores, ustedes siguen viviendo en el mundo que ustedes quisieran vivir, no en el mundo que vivimos. Mencióname un político que sea honesto en todo el aspecto de las cosas. Ustedes lo ven. Se vende con frecuencia lo que la gente quiere oír en función pero eso no podemos asumirlo como válido. ¿Cómo podemos cambiar esa realidad? Como bien dijo nuestro invitado. El señor Cruz lo dijo. Si no tenemos consecuencias. Nosotros tres tenemos más responsabilidad que nadie porque tenemos un micrófono. Nuestra misión es educar a las personas. Y a través de la educación y de la constante trabajo con la gente de abajo, que eso se puede cambiar. Porque el político va a cambiar y va a camaleonearse en función de lo que a él le beneficia para llegar al poder. Y lo que le permite a la sociedad. Porque si nosotros se lo seguimos permitiendo y esperamos que se juramente, porque eso no es nada, fue una mentira. Porque es que la ignorancia. Los mismos que votaron por él tienen que ir a decir. ¿Cómo? A reclamar que él no se juramente. ¿Cómo? Porque le mintió. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Debe haber un mecanismo que la sociedad no existe. Señor, esto va a llegar a corte. Bueno, esto va a llegar a la Suprema Corte. Esto va a llegar a corte. Hay mecanismos. Hay mecanismos. Hay mecanismos. Y se está investigando. Eso no va a ser. Esto no va a llegar a corte. Lo que se está tratando de ver si existe un mecanismo legal que permita. La realidad es la siguiente: si tú estás preguntando si tiene un mecanismo legal, es porque hasta el día de hoy tú no sabes que eso existe. Entonces, la realidad es la siguiente: es que si nosotros vamos a quitar a todo político que miente, ahí en ese Congreso nos queda uno. Señores, porque este país ha legalizado la corrupción a través del lobismo. Lo que es el 99.9% de todos los países del mundo ilegal, que es influenciar con dinero a los políticos. Aquí es permitido a través de lo que se llama el acceso de la población a sus políticos. Pues no nos quejemos entonces de los países latinoamericanos, de la corrupción. Un momento. Claro. ¿Por qué que ustedes siempre hacen paralelismo? Cada país, un momento. En República Dominicana el lobismo está prohibido por ley. Es un crimen. Darle cuarto a un político en República Dominicana es un crimen. No lo es en los Estados Unidos. Cada país tiene sus propias realidades. Entonces, los Estados Unidos tienen una concepción de lo que es el Estado diferente a la República Dominicana. Ellos son un imperio. Entonces, si nosotros nos pasamos la vida tratando de comparar o de justificar lo que pasa en un país, porque en otro país lo hacen, nunca vamos a llegar a soluciones. Todas las soluciones, y una de las cosas que nos permite ahora el derrumbamiento del predominio occidental, es la creación de nuestro propio sistema de desarrollo.
Por primera vez nosotros nos dan la oportunidad en 500 años de mirarnos hacia adentro para buscar soluciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú acabas de decir que ¿dónde está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Olvídate de eso, eso es parte. Pero recurren a ella. Un momento, para los países nuestros. Sí, pero claro, porque pero estamos hablando de eso no es lo mismo. Lo que estoy hablando es lo siguiente: es que esa Corte Internacional de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, son organismos que fueron establecidos para la defensa de un sistema, de un sistema mundial para la defensa de esos cuantos. El que esté pensando que esa Corte de Derechos Internacionales fue creada para defender los derechos humanos, señores, yo voy al siguiente: yo soy dueño yo tengo un puente para vender. O sea, tratar de seguir justificando ciertas cosas, porque la Corte de los Derechos Humanos, esa Corte de Derechos Humanos fue para justificar lo que los Estados Unidos hacen, lo que los grandes países hacen y que no se le permite a los otros países. Y es una realidad que nosotros aceptamos en el 1948 cuando nos hicimos parte de las Naciones Unidas. Para una cosa sí, para otra. Pero por eso fue que son diseñadas. Ahora, tú quieres que haya una Corte de Derechos Internacionales que defienda los derechos de la República Dominicana, convierte a la República Dominicana en un imperio y págala. ¿Qué es lo que los Estados Unidos ha hecho? Entonces, ¿tú crees que los Estados Unidos va a crear una Corte Internacional y la va a pagar y tiene su centro en Washington para juzgar a los Estados Unidos? Bueno, esa es la realidad. El juez y parte. Él es juez y parte. Y para eso es lo que se llama el orden internacional. Esto no es nuevo, porque esto tú lo ves siempre, cuando tú quieres objetar y quieres cerrarle el paso a algún candidato que viene fuerte. Entonces lo que hacen, por eso te digo, vienen... si hubiera sido en otro momento, eso se toma, como se tomó el caso, por ejemplo, de Obama en su momento, que se supone que era... que tenía otra nacionalidad. O sea, que no había nacido en Hawái, sino que había nacido en Indonesia. Lo mismo. Entonces, cuando conviene políticamente, estos elementos entonces se traen a la palestra para denostar que esa persona no califica para X. Yo te voy a poner el caso más clave. En el caso ¿por qué esto sale ahora, después que ya él ha salido electo? Porque el Partido Demócrata domina en New York. Y fue el partido, y fue el estado en que más votos y posición del Partido Demócrata perdió en todos los Estados Unidos. El nivel de corrupción del estado de New York, y la modificación de la clase media del estado de New York ha conllevado a que el Partido Demócrata a nivel nacional sea el más corrupto y sea el menos efectivo. Desgraciadamente, por esa es la realidad. Y ahora están buscando chivos expiatorios para justificar. Pero lo dejaron pasar. ¿Qué me lo dejaron? Porque ellos creían que iban a ganar de calle. Debieron sacarlo eso antes. ¿A quién? Esa manguita debieron. Pero es que él va a tomar posición que es el primero. No, antes de las elecciones. Bueno, exacto, la pregunta es la siguiente. Esa es la pregunta. ¿Por qué el Partido Demócrata, que domina el sistema electoral en el estado de New York, se le pasó eso? Y ahora es que lo están sacando, pero ya porque tiene la candidatura. Porque las críticas comenzaron a surgir porque el Partido Demócrata perdió 10 representantes en Washington en estas elecciones. Bueno. Eso es. Bueno, señores, ustedes saben, recuerden ustedes, hoy estamos a 28, vamos rumbo ya para concluir este año 2022, un año que debemos tomarlo, hacer una retrospectiva, sentarnos y ver qué cosas pasaron, pero sobre todo qué cosas debemos mejorar para el año 2023. El hecho es que, bueno, siempre el ánimo está en este ambiente, sobre todo ya cuando vamos arribando al día 31, que cae un buen día, porque cae sábados, y ya entonces desde el día de ayer martes ya se estuvieron revisando. Ustedes saben que hay una tradición en Times Square en el que baja una bola gigante para dar las bienvenidas al año nuevo, y ya en el día de ayer se iniciaron las reparaciones de esta emblemática bola, esa esfera que estuvieron revisando el mecanismo, y cerca de 2.600, eso es mucho, 2.668 triángulos de cristal que cubren esta bola han sido ya verificados. Esta bola, ustedes saben que se supone ya el pronóstico está que ha de subir. Ustedes saben que ellos lo van subiendo paulatinamente, así, despacio. Ha de subir, debe tomar 3 minutos, va a subir a las 6 de la tarde.
hora local, se va entre 6 y 6:03 minutos, la bola ha de estar arriba y ustedes saben entonces que también se toma su tiempo para descender, pero con esto se le da la bienvenida para este año 2023. Nosotros desde aquí, desde Levántate New York, auguramos en medio de todo ese pronóstico incierto que decía en principio, no debió decirlo, lo va a tomar en consideración, tan tempranito hablar de esa incertidumbre y de estos niveles de inflación, que lamentablemente es la realidad, eso es lo que estamos viendo, y que no estamos viendo que los gobiernos están haciendo cosas para hacer algo diferente, porque lo que se augura, aunque es un poquito difícil, es bien complicado. Por eso siempre decimos, tenemos que ser austeros en este tiempo, ver qué cosas vamos a gastar el dinero. Hablaba Oscar de una venta, pero te preguntan en el chat que entonces ¿cuándo tú vas a ver ese dinero? ¿Tú me entiendes? El asunto de la inversión, tú estabas hablando de los 3 millones de pesos, cuando vendas el metro cuadrado a 1,000. ¿O lo vas a poner a plazo fijo? Porque es difícil. Vamos a ponerlo. Tú no vas a encontrar un terrenito igual que el que tenías. Vamos a poner el caso particularmente que todo el mundo, porque Piedra Blanca se está construyendo mucho y se está vendiendo lo que era fincas por lo que llaman lotes o solares. Lo venden en solares. Que por ahí ha aumentado mucho, sí, porque los metros cuadrados. Exacto, ha aumentado mucho los metros cuadrados, y una finca que antes vendía por tarea, una tarea de 628 metros cuadrados, tú la vendías, qué sé yo, 30, 35 mil pesos. Ahora te lo están comprando. O tú porque eran terrenos agrícolas. Porque eran terrenos agrícolas, usando como terrenos urbanos. Entonces ahí te dan 1,000 pesos por un metro cuadrado. ¿Cuánto te están dando por la tarea? 628 mil pesos. Vamos a suponer que yo no recomiendo, con 628 mil pesos, tú te compras cuánta tarea, monte adentro, si es lo que tú quieres, terreno, monte adentro, tú sabes donde todavía se está vendiendo la tarea a 30, 40 mil pesos, vete a 100 mil pesos si tú quieres. Pero lo que yo me refiero es lo siguiente, que tú estás vendiendo terreno no por su calidad agrícola, sino por su ubicación geográfica. Ahora, hay otros lugares donde la tierra puede ser inclusive hasta mejor y se vende más barata, porque no tiene posibilidades agrícolas. Si lo que quieres dedicarte a la agricultura, ok. Segundo, si tú no te quieres dedicar a la agricultura, señores, un motoconchista está sacando más plata que un agricultor. Un motoconchista ahí en Piedra Blanca, en esa zona, se lleva 800 casi pesos diarios para la casa. ¿Se lo lleva un agricultor? Bueno, no. Yo creo que debemos estimular. Bueno, es que ahí tú vienes. Señores, que yo te digo, señor, eso no se come. Señor, ahí vienen ustedes con debemos estimular. Claro. La realidad es una realidad. República Dominicana tiene un mercado potencial de casi 40 millones de personas en los alrededor, que incluye Haití y todas esas islitas de ahí que no tienen capacidad agrícola. Pero con motoconcho no vamos a suplir. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Tú le vas a decir a un campesino que deje 3 millones de pesos para que él sacrificarse a favor de la República? Ese es lo que estamos hablando. Hablamos el otro día de la tecnificación del campo, que es otra cosa, una transformación. ¿Está sucediendo? No se puede lograr. ¿Cómo? Con interés y con recursos. Ok, mira, yo estoy siguiente, mira, tenemos 2.000 años esperando que baje del cielo, ¿sí? Okay. Pero hay una cosa importante, si el año nuevo va a ser frío, aquí en Brasil está caliente, el 1 de enero debe tomar posesión Lula del poder, y eso todavía está entre dudas porque todavía no se sabe cuál va a ser la posesión de Bolsonaro, aunque Bolsonaro aparentemente, después que tanto los Estados Unidos como la mayoría de los países poderosos de la faz de la tierra felicitaron a Lula por su triunfo. Hay movimientos bastante poderosos a lo interno de Brasil para impedir que Lula llegue al poder. Bueno. Yo no creo que vaya a pasar. Pero tenemos que tener los dedos cruzados y esperar que la principal economía de Latinoamérica. Con todas estas cosas que están pasando, uno no puede. De Perú, un efecto dominó, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, señores, vamos a una pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta para ya la parte final de este espacio Levántate New York. Ya volvemos.
Manny, llegaste.